Bienvenidos al curso de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a estar viendo un repaso de las perífrasis verbales. Primeramente vamos a ver qué son los verbos. Los verbos son acciones. Acá aparecen ejemplos de los verbos como cantar, llorar, comer, leer, dormir. Estos son verbos principales que nos van a servir para poder realizar las perífrasis verbales. Y ahí aparecen otros verbos como pueden ustedes observar. También la perífrasis verbal se forma de un verbo auxiliar, como acá aparece un listado de verbos auxiliares: haber, empezar, abrir, ir, acabar, llevar, comenzar, seguir, ser, tener, alcanzar, decir, andar, quedar, tener, hallarse o continuar. Son verbos auxiliares que podemos utilizar en las oraciones. Muy bien, vamos a empezar a ver unos ejemplos sobre las perífrasis verbales, ya que ahí hubo un poquito más de duda, entonces vamos a estar haciendo un repaso sobre este tema. Debemos de saber que una perífrasis verbal se forma cuando en una oración se expresa cualquier sentimiento o cualquier hecho, y en esa oración vamos a estar usando un verbo auxiliar y un verbo principal específicamente. Ya vimos cuáles son los verbos auxiliares que podemos utilizar en cualquiera de las oraciones, y también ya vimos cuáles son los verbos principales que podemos utilizar. Entonces les voy a estar mostrando unos ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo vamos a estar redactando las perífrasis verbales, y quiero que pongan bastante atención en este tema porque aquí vamos a estar viendo los ejemplos. Muy bien, entonces vamos a empezar. En una oración, como les dije, debemos de utilizar perífrasis verbales. Voy a escribir una oración acá y quiero que ustedes vayan viendo. Recordemos siempre que las oraciones empiezan con inicial mayúscula y terminan con punto, porque eso estuve viendo en las tareas en las cuales las oraciones las empiezan con minúscula y no le ponen punto al final, entonces deben de tomar en cuenta eso. Muy bien, el primer ejemplo dice: vamos a salir al parque. Y le colocamos su respectivo punto. Vamos a salir al parque. Como pueden ver, y la guía que ustedes deben utilizar, de que una perífrasis se forma cuando en una oración se están utilizando dos verbos, un verbo auxiliar y un verbo principal. Vamos es el verbo auxiliar, salir es el verbo principal. La guía que ustedes deben de tener es que cuando miran que en una oración hay dos verbos, es porque ahí es donde se formó la perífrasis verbal. Esta A que aparece acá solo va a ser como una preposición o como un enlace para unir estas dos palabras. Entonces la perífrasis verbal se forma acá. Vamos a salir. Ahí es donde está la perífrasis verbal porque hay dos verbos, un verbo auxiliar y un verbo principal. Otro ejemplo: estaba estudiando en casa. Estaba estudiando en casa. Como pueden ver ustedes, acá está estaba, que es del verbo estar. Entonces, si es un verbo, este es el verbo auxiliar. ¿Y qué estaba haciendo la persona? Está estudiando. Y este es el verbo principal. Entonces, al ver que acá hay dos verbos, quiere decir que sí hay
perífrasis verbal. Acá hay dos verbos, hay perífrasis verbal. Entonces, esa es la guía que deben de tener. Por ejemplo, pongo otro ejemplo y dice: debe salir temprano hoy. Temprano hoy. Muy bien, entonces acá deben de ver ustedes. Temprano no es un verbo, porque un verbo es una acción, o sea, lo que está realizando, de quién se está hablando en la oración. Temprano no es un verbo. Hoy no es un verbo. Debe es el verbo auxiliar en esta oración y salir es el verbo principal. Entonces, si acá hay dos verbos en la oración, eso quiere decir que hay perífrasis verbales, porque una perífrasis verbal se forma cuando en una oración o en alguna expresión hay dos verbos, un verbo auxiliar y un verbo principal. Lo que ustedes deben de tomar en cuenta es que cuando ustedes en una oración miren, o ustedes estén leyendo un texto y vayan viendo que ahí hay dos verbos juntos, es que esa es una perífrasis verbal, tal como está acá en los ejemplos. Vamos a ver el último ejemplo para que quede más claro. Vamos terminando la cena. Muy bien. Vamos terminando la cena. Como pueden ver ustedes, acá lo que tenemos que ubicar son dónde están los dos verbos. Entonces, donde están los dos verbos es porque hay perífrasis verbal. Si solo hay un verbo, eso quiere decir que no hay perífrasis verbal. Para que haya perífrasis verbal tienen que haber dos verbos, un verbo auxiliar y un verbo principal. Entonces, vamos es un verbo, es del verbo ir. Entonces, quiere decir que sí hay un verbo. Ya llevamos uno. Terminando. Terminando también es un verbo porque es del verbo terminar. Entonces, lo subrayamos. Vamos terminando. Acá hay dos verbos. Eso quiere decir que sí hay perífrasis verbal. Y así así van a estar haciendo ustedes los ejemplos. Vamos a salir al parque. Hay dos verbos. Vamos a salir. Ahí es donde se armó la perífrasis verbal. Estaba estudiando en casa. Estaba estudiando. Lo que está subrayado, ahí son dos verbos. Entonces quiere decir que esa es la perífrasis verbal. Debe salir temprano hoy. Debe del verbo haber y salir del verbo salir. Entonces ahí quiere decir que sí hay perífrasis verbal. Vamos terminando la cena. Vamos terminando. Ahí está la perífrasis verbal.